Paz de Cristo, mis hermanos, paz de Cristo, les saludo a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús y en este día deseo traer un tema muy especial. Sabemos que el tiempo que estamos viviendo es tiempo muy difícil para todos y es importante de que nosotros espiritualmente estemos bien alimentados con la palabra del Señor. Dios en todas las escrituras, desde un principio que Él escogió a su pueblo, pues desde un principio Él comenzó a dar consejos, sus mandamientos y leyes para que el pueblo de Dios sea guiado en la verdad. Y cuando estamos hablando de la verdad, estamos hablando de la verdad de Dios. Entonces es bien importante que en este tiempo que nosotros estamos viviendo de esta pandemia en el mundo, muchas profecías que por años se estaban enseñando, lógicamente ya no se están cumpliendo. ¿Por qué? Porque estaban siendo falsamente enseñadas. Muchas de esas profecías no tenían ningún fundamento bíblico. Y es importante que nosotros todos el pueblo del Señor, estudiemos la Biblia. Y debemos de estudiarla con una conciencia limpia, con deseo de aprender. Jeremías, el profeta Jeremías dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero debemos de clamar ¿a quién? Al Señor Jesucristo. La misma palabra dice: si alguno está falta de sabiduría, pídala, que yo la daré abundantemente. Amén. Pero ¿a quién se la vamos a pedir? Es al Señor Jesucristo, a nuestro Dios, a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, en este día quiero compartir una palabra que está en el libro de Daniel, capítulo 9, y quiero invitarles a cada uno de ustedes que abran la palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo 9, para la gloria del Señor, y vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Dice así: Daniel 9, 23 en adelante. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí nosotros encontramos lo que bíblicamente en el mundo cristiano se conoce como la profecía de las 70 semanas del libro de Daniel. Muchos la han enseñado de muchas formas, de muchas maneras, y algunas podemos ver claramente que ya no se cumplieron y no se van a cumplir, porque era una falsa profecía, era una falsa interpretación de las Escrituras. Si nosotros leemos en el libro de Pedro, la palabra del Señor dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual nosotros hacemos bien si estamos atentos a ella. Pero al mismo tiempo dice que la palabra profética más segura no es de interpretación privada
Amén. No es que yo la voy a interpretar a mi manera, a mi gusto, y la voy a enseñar así como yo creo o como yo pienso. Por eso es importante, como dijo el profeta Jeremías, clama a mí, yo te responderé. ¿A quién vamos a clamar? Es al Señor. Entonces la sabiduría tenemos que clamársela al Señor y tenemos que clamársela de una manera tan abierta con todo nuestro corazón para que Dios encuentre en nosotros sinceridad de que de veras queremos aprender de la palabra del Señor. Entonces, en el libro de Daniel, la Biblia nos habla de 70 semanas y comienza el Señor a decir que están determinadas 70 semanas sobre tu pueblo, y el Señor le habla a Daniel. Es a Daniel que le habla, porque Daniel es parte del pueblo de Dios, que en el tiempo antiguo, del Antiguo Testamento, es el pueblo de Israel. Voy a hacer esta línea acá, y aquí tenemos en el orden cronológico de Dios, voy a poner el año 0 aquí, y en el orden cronológico de la ciencia voy a poner año 0 aquí, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesús. 33 años y medio aproximadamente después, nuestro Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. Y nosotros estamos aquí en el año 2020, para ser más precisos, en el mes de mayo. Aquí estamos nosotros. El profeta Daniel vivió en un tiempo cuando el pueblo de Israel era esclavo, estaba bajo el dominio del imperio de Babilonia. Y estando Daniel en esa esclavitud, Dios habló a Daniel y le dio la profecía de las 70 semanas de Daniel, que nosotros conocemos, ¿verdad?, como la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y Dios le indicó razones. ¿Cuál es el propósito de Dios de establecer 70 semanas? Y cuando nosotros hablamos de 70 semanas, estamos hablando de tiempo, que es el tiempo que Dios ha determinado, es el tiempo que Dios ha determinado para llevar a cabo su plan de salvación a la humanidad. Amén. Entonces, Dios dice que 70 semanas están determinadas sobre tu santa ciudad. Primero dice el Señor, para terminar con la prevaricación. Segundo le dice el Señor, 70 semanas están determinadas para poner fin al pecado. Y sigue diciendo el Señor, 70 semanas están determinadas para expiar la iniquidad. Y continúa diciendo el Señor, para traer la justicia perdurable. Justicia. Algo que estamos escasos en este mundo, en este tiempo, en el año 2020. Casi no hay justicia por donde quiera que uno camina. Cuesta encontrar la justicia. Y le continúa el Señor diciendo que 70 semanas están determinadas para sellar la visión. Amén. Para sellar la visión y la profecía. Y la profecía, por ello están determinadas 70 semanas. Setenta semanas, dice, están determinadas para ungir al santo de los santos. Amén. Entonces, todo esto, encontramos 6 razones por las cuales Dios, encontrados aquí en este pasaje, razones por las cuales Dios ha determinado 70 semanas en la profecía de Daniel. Ahora,
Es importante conocer el tiempo y por ello es bien importante que vayamos, porque esto es una de las profecías más difíciles quizás de poder explicar en cuanto a determinar exactamente el tiempo del cumplimiento de todo esto. Y quiero que vayamos a 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8, para la gloria del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8, para la gloria del Señor, dice así. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8, dice la palabra del Señor. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces, para Dios, un día es como 1000 años. Para el Señor, 1000 años es como un día. A esta forma o a esta manera de contabilizar el tiempo, yo me he acostumbrado a llamarle tiempo profético. Porque es la forma como Dios cuenta el tiempo. Nosotros tenemos un reloj dividido en 12 horas. Y que cuando nosotros sabemos que el reloj da vuelta 2 veces, sus manecillas giran por el reloj en 2 ocasiones, entonces nosotros contabilizamos 24 horas y a estas 24 horas nosotros le llamamos un día. Este es el reloj del ser humano, pero el reloj de Dios es este. Este es el reloj de Dios. Este es el reloj de los humanos. ¿Ven? Entonces, por eso es que a veces es muy difícil entender las profecías. Y de hecho, Dios dejó la Biblia escrita en profecía para que sea muy difícil de entender, para protegernos a nosotros. Porque en la palabra del Señor nos enseña de que cuando Dios hablaba en parábolas, lo hablaba así para que mucha gente no entendiera lo que Él hablaba. Pero Dios estaba hablando de gente desobediente, que tenían su mirada puesta en otras cosas y no en las cosas reales de nuestro Señor Jesús. Por eso decía el Señor que en parábola les hablaba para que oyendo no oyeran y para que viendo no vieran. Entonces eso es una profecía. Y la única manera de entender la profecía es pidiéndole al Señor que nos ayude a tener el entendimiento correcto de lo que nosotros estamos estudiando. Entonces, para nosotros los humanos, esta es la manera de medir el tiempo a través de un reloj de 24 horas y pasadas las 24 horas nosotros contabilizamos un día. Ahora, en el reloj de Dios es muy diferente. Segunda de Pedro 3:8, repitiendo, dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora vayamos a Levíticos, capítulo 25, verso 8, para la gloria del Señor. Libro de Levíticos, capítulo 25, verso 8, dice la palabra del Señor así. ¿Qué dice la palabra del Señor? Levítico 25, 8 dice: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a desglosar este verso también. Y dice así: y contarás 7 semanas de años. 7 veces 7 años. 7 veces 7 años.
De modo, dice, que los días de las 7 semanas vendrán a ser 49 años. Aquí ya hicimos la multiplicación que Dios nos pidió que hiciéramos cuando Él dijo, y contarás 7 semanas, 7 veces 7 años. De modo, dice, que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Nos damos cuenta entonces cómo es que trabaja el reloj de Dios en las profecías. Este es el reloj de los humanos y este es el reloj de Dios. Para ponerle un ejemplo, la Biblia a nosotros nos enseña que Dios hizo todas las cosas en 6 días. 6 días. Algunos dicen que en 7 días. No, Dios no hizo las cosas en 7 días. Dios hizo las cosas en 6 días, pero el día séptimo el Señor descansó. Voy a poner la letra D. Es el día de descanso del Señor, porque dice que después que Dios hizo todas las cosas, Él descansó. Amén. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 días. Ahora yo hago la pregunta. ¿Estos 7 días son conforme al reloj del humano o conforme al reloj de Dios? Por eso es que muchas explicaciones proféticas no se cumplen, porque a veces no se entienden, o el que las explica no entiende el reloj de Dios. Si nosotros tomamos estos 7 días como 7 días literales en los términos humanos conforme a nuestro reloj, pues estamos hablando de días de 24 horas. Pero si utilizamos el reloj de Dios es muy diferente, porque si a cada día nosotros le ponemos 1000 años, quiere decir que posiblemente, y óigalo bien, posiblemente Dios hizo todas las cosas en 6000 años, posiblemente. O posiblemente quizás Dios hizo todas las cosas en 60,000 años, o en 600,000 años, o en 6 millones de años, o en 6,000 millones de años. Ahí es cuando yo enseño en la clase bíblica en la escuela, porque como los científicos se quiebran la cabeza que no es posible que Dios haya hecho todo en 6 días, sí, para ellos no es posible, pero para Dios no hay nada imposible de hacer. Ahora, ¿usó Dios el reloj humano para contabilizar su tiempo o usó el Señor su reloj profético? Eso está en las manos del Señor. Yo no tengo la respuesta para ello. Dios es el único que conoce, porque la misma palabra del Señor nos dice que las cosas secretas son de Él y las cosas reveladas son para nosotros. ¿Cómo yo voy a ir a escudriñar los secretos de Dios si Él dice que Él no confía en el hombre? Él conoce nuestro corazón. Él sabe que a veces estamos de buenas y a veces estamos de malas. Cuando estamos de buenas no queremos hablar de nada ni de nadie, pero cuando estamos de malas se nos sale todo. Entonces, por eso es que Dios no confía en el corazón del hombre. Sabe Dios hasta dónde nos puede revelar cada una de las cosas. Entonces, volviendo a las 70 semanas de Daniel, aquí tenemos el año 0 para poder nosotros ir comprendiendo las 70 semanas del profeta Daniel. En el libro de Levíticos, donde nosotros leímos en el Levíticos capítulo, ¿verdad? Levíticos capítulo 25 y leímos el verso 8. Es aquí donde nosotros leímos. Para acá, en este verso, para el Señor dice que una semana para Él no va a ser contabilizado en días ni en horas, sino que va a ser contabilizado en años. Y para el Señor, una semana son 7 años. Y 7 años
de semanas van a ser 49 años. Entonces, poniendo esto acá en la mesa, para Dios no existe el tiempo porque Él vive en la eternidad. Un día para Él puede ser 1000 años, o 1000 años para Dios puede ser un día, un segundo, un mes, una semana. Él es el que decide cómo contabilizar su tiempo. Entonces, en el libro de Daniel, nosotros encontramos las 70 semanas del libro de Daniel. Y dice, volviendo al libro de Daniel, vayamos de regreso al libro de Daniel. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Libro de Daniel dice la palabra así en el nombre de Jesús. Capítulo 9, verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Verso 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, vayámonos al verso 26 para poder entender las semanas previas a la semana 62, porque dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Nosotros estamos aquí en el año 2020, y en la contabilización del tiempo, humanamente hablando, nosotros sabemos que nuestro Señor Jesús murió hace 2000 años aproximadamente. Entonces el Señor murió aquí. Amén. No nos vamos a preocupar por la fecha exacta, no nos vamos a preocupar por ese detalle. Pero el Señor murió aquí en la cruz del Calvario. Entonces, cuando nuestro Señor Jesús murió aquí, se cumplieron, dice la palabra en 9:26 de Daniel, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Entonces, aquí terminó la semana 62. Vayamos ahora al verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, ¿cuándo salió la orden de las 70 semanas del Señor? La mayoría de estudiosos de la palabra del Señor nos enseñan que salió allá en el capítulo 1 y 2 de Nehemías, cuando el Señor dio la orden de restaurar a Jerusalén. Ahí comenzaron las 70 semanas del libro de Daniel. Entonces dice, sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, dice que habrá 7 semanas, de acá, 7 semanas y 62 semanas. Entonces, si nosotros sumamos las semanas, 7 semanas más 62 semanas, quiere decir que con el sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario, se completaron 69 semanas. Amén. Ahora, es bien importante, voy a hacer otra línea aquí para que usted entienda lo hermoso de las profecías del Señor. Aquí tenemos el año 0 en el reloj del Señor. Aquí nació nuestro Señor Jesús. Para la ciencia este es el año 0. Y aquí estamos nosotros en el año 2020, para ser más exacto, en el mes de mayo. Aquí tenemos el año 2000. Si nosotros contabilizamos el tiempo desde la creación hasta la actualidad y nos basamos con 2 de Pedro 3:8, donde dice que para Dios es un día, es como 1000 años. Y nosotros sabemos que desde la creación hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesús hay 4000 años. 2000 años. 2000 años. Entonces quiere decir
que si nosotros contabilizamos el tiempo conforme el libro del que el apóstol Pedro nos enseña que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, nosotros encontramos aquí un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días. Y con la llegada del año 2000 comenzó el 7º día. ¿Y qué significa el 7º día? Dijimos hace un rato aquí. Es el día de reposo. El 7º día. Para nosotros la iglesia, el 7º día de reposo es el reino milenial, donde el Señor viene a la tierra a establecer su reino. Y dice la palabra del Señor que estaremos reinando con Él 1000 años. ¿Qué tan cerca estamos ya de la venida del Señor cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor de esta forma? Amén. Qué importante es estudiar la palabra del Señor. Es de suma importancia. Es de suma importancia de que nosotros estudiemos la palabra del Señor. Amén. No podemos nosotros ignorar las Escrituras. Amén. Pero ¿qué nos han estado enseñando? ¿Qué nos han estado enseñando a nosotros multitudes y multitudes de profetas por muchos años? Ahora tenemos una pandemia en el mundo que ha hecho que los gobiernos cambien la perspectiva de poner las leyes. Y nosotros estamos viendo ahora que las profecías bíblicas han tomado el rumbo verdadero de lo que la palabra del Señor nos enseña. Voy a dejar aquí esta enseñanza y la continuaremos en los próximos días. En el amor del Señor, yo lo bendigo a usted donde quiera que usted se encuentre. Le pido a nuestro Señor Jesús que extienda su mano, le bendiga a usted, a su familia, hermano, como también a usted, amigo, donde quiera que usted se encuentre, que si aún no ha entregado su vida al Señor, yo le invito, dé ese paso ahora que aún hay tiempo. Acepte al Señor como su Dios, como su único Dios y Salvador. Arrepiéntase de cualquier cosa mala que haya hecho y pídale perdón al Señor. Bautícese en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Dios le concederá el don del Espíritu Santo. Persevere en santidad, en honestidad, en amor a la verdad del Señor. Y Dios nos dará la victoria y caminaremos juntos a esperar este glorioso día para que estemos con el Señor en el reino milenial. Él viene pronto por la iglesia, mis hermanos, así que adelante en el Señor Jesús. Paz de Cristo a todos y que la mano del Señor me lo guarde y me lo bendiga donde quiera que ustedes se encuentren. Paz de Cristo, mis hermanos.